Bueno, a continuación viene, como dije, las reglas generales que son para todas las diáfisis. Entonces, eso por eso son las primeras pautas de las clases, las bases generales para interpretar o entender cómo es el manejo de una fractura diaficiaria, que es bastante en las estructuras de los huesos. Entonces, en fémur, por eso tienen las pautas también de cuál tal vez podrían animarse a hacer un manejo conservador, como la que sería una espiroidea, una oblicua larga, que tal vez tendrían mejor pronóstico, obviamente, que una transversa. Las transversas siempre tienen que ir para la solución a una cirugía. Normalmente hoy en día todas las fracturas se manejan con clavos centromedulares de manera diaficiaria. No se toca el foco de fractura, aunque tenga múltiples fragmentos, se trata de no tocar los fragmentos. Lo que se tiene que mantener es la longitud y eje de la extremidad para que pueda consolidar la fractura, ¿sí? También lo que hay que entender es que estas fracturas de ideal lo que necesitan es apoyo precoz. Se tiene que hacer apoyar de forma precoz, dependiendo de la fractura, que obviamente, para que esta fractura pueda garantizarse de que pueda consolidar. Las extremidades, las estructuras óseas diaficiarias normalmente necesitan carga para poder sanar, necesitan sentir esta carga, descarga para poder consolidar. Por lo que si no sabemos si un atraso transverso podrá ir fácilmente a una pseudoartrosis, ¿sí? Eso en cuanto a reglas generales diaficiarias en el muslo, en fémur. El resto de fracturas que podríamos resumir dentro de rodilla en lo que son cóndilos femorales, meseta de tibia articular, toda superficie de cartílago articular tiene que ser reconstruida al 100%. Entonces son cirugías abiertas, se tiene que estabilizar, se tiene que colocar la cantidad de implantes o tornillos que se requiera, pero se deben reconstituir al 100% toda superficie articular. Obviamente lo propio en rótula, las fracturas de rótula, las longitudinal a veces pueden manejarse de forma conservadora, las transversas obviamente porque se ocupa el cuádriceps de separar, de diastazar la fractura, se tienen que hacer osteosíntesis para restablecer la anatomía de cualquier cartílago articular. Dentro de las lesiones más comunes de rodilla tenemos los que son primero desde la infancia. Las epifisitis, las inflamaciones de estos núcleos de crecimiento, ¿no? Famosos por lo que se conoce como el dolor del crecimiento, y son epifisitis, inflamaciones de estos núcleos. Y en la rodilla, ¿cuáles tenemos? En la rodilla tenemos lo que es la TTA, la tuberosidad tibial anterior de la tibia, que se conoce como enfermedad de Osgood-Schlatter, y el vértice de la rótula, ¿sí? El borde inferior de la rótula, también se conoce como enfermedad de Sinding-Larsen-Johansen. Son epifisitis. Normalmente comienzan alrededor de los 9, 10 añitos y se autolimita hasta las 11, exagerando 12 años. Se autolimita porque una vez que este núcleo de crecimiento se sella, para el problema, ¿sí? Obviamente, durante todo este tiempo el niño puede cursar con dolor, molestias, no puede realizar actividad deportiva. Está descrito en la literatura que a veces si son problemas muy complicados, muy problemáticos, podría causar o ocasionar una inserción anormal de la rótula, de su tendón rotuliano. Es un tendón rotuliano más largo, con una inserción más larga, que podría alterar el mecanismo de flexoextensión de la rodilla, ¿sí? ¿Cómo se maneja? Normalmente se tiene que manejar, obviamente, con inmovilización. Tiene que colocarse yesos grandes tipo calza desde los maleolos del tobillo hasta por encima de la rodilla, hasta la ingle. Y se debe dejar con estos yesos a los niños por lo menos por 2, 3 semanas hasta que se controle la inflamación del núcleo de crecimiento. Obviamente es complicado porque obviamente los niños son hiperactivos, es un mal momento para todos, pero no hay de otra forma de controlar, porque muchas veces se indica a los papás, bueno, que guarde un poco de reposo, que ya no haga tanto ejercicio, pero los niños es imposible tenerlos quietos, entonces a veces hay que obligarlos para que mantengan este reposo controlado, ¿de acuerdo?
La siguiente patología a continuación obviamente son las deportivas. Todo lo que tiene que ver con el mundo de esguinces en el sistema cápsulo-ligamentario de la rótula. Entonces, si pudiese delimitarse el esguince o mediante la exploración semiológica, por ejemplo, de un grupo tendinoso, por ejemplo, un colateral medial, ahí podemos determinar y hablar de esguinces leve, moderado, severo, está distendido, parcialmente roto, totalmente roto. Clínicamente observamos, se hacen maniobras para ver la estabilidad, como son estas maniobras de bostezo. Creo que subí un video de un paciente de terapia en el cual se ve como la rodilla se abre. Entonces, ahí podríamos delimitarnos al diagnóstico y dar un grado de esguince, pero muchas veces es la combinación de muchas estructuras tendinosas. Pueden ser la combinación de los colaterales, de cruzados, ¿no? Entonces nos dan inestabilidades de lo que hemos hablado, inestabilidades que muchas combinaciones, pueden ser inestabilidades posterolaterales, posterolateromediales, multidireccionales, depende de la combinación de lesiones de ligamentos que pueda tener. Métodos diagnósticos van desde los más sencillos como radiografías en maniobras de esfuerzo, quiere decir que se saca la placa haciendo estas maniobras de bostezo, de valgo, de varo forzado para ver cómo se abre la articulación. Se describe que si esta articulación tiene más de 10 grados de abertura, es una ruptura total y es quirúrgica, ¿sí? Pueden ir obviamente después acompañado de ecografías o de resonancias magnéticas nucleares para ver la lesión de los ligamentos. Las plastías es eso, básicamente se tiene que abrir, se tiene que suturar, se tiene que volver a reinsertar, a veces con tornillos, qué sé yo. Hay sin fin de métodos, después de eso generalmente se pone algún tipo de inmovilización para la cicatrización de estas estructuras. Saben que el tiempo normal de una cicatrización de una estructura muscular tendinosa son aproximadamente de 3 semanas. A continuación, obviamente, las estructuras más conocidas que se lesionan, por supuesto que son los ligamentos cruzados. Entonces, siempre hay que recordar de dónde a dónde van. El cruzado anterior va de la parte medial a lateral y el cruzado posterior va de lateral a medial, ¿sí? De esta forma. Y es por eso que tenemos estas espinas de la meseta tibial. Cuando vemos una radiografía, vemos unos pequeños piquitos en la parte medial de la meseta tibial, a veces confundidas con arrancamientos o con procesos inflamatorios. No, son las espinas de la tibia, ahí se insertan los ligamentos cruzados. Generalmente, ya sabemos, lesiones deportivas de alta energía que pueden lesionar estas estructuras, que semiológicamente se pueden percibir la lesión de estos con maniobras, por ejemplo, de cajón anterior para cruzado anterior, cajón posterior para el cruzado posterior, ¿de acuerdo? Se pueden hacer resonancias magnéticas para llegar a su diagnóstico, pero el diagnóstico generalmente, como les digo, tiene que ser clínico, casi en un 70-80%, y posterior a ello el siguiente estudio que va más allá de un diagnóstico, posiblemente ya termine el tratamiento con la sospecha que tenemos, obviamente es la artroscopía. Entonces la artroscopía permite, por una cirugía mínimamente invasiva, ver directamente la lesión y también ir de una vez por todas a repararla. Entonces, ¿qué técnicas tenemos? Para el cruzado anterior, ojo que normalmente el ligamento cruzado que siempre debe repararse es el cruzado anterior. El cruzado posterior, existen escuelas todavía que no le dan una indicación quirúrgica. ¿Por qué? Porque la parte posterior del hueco popliteo, esta parte de la cápsula articular, es muy fuerte. Quiere decir que si uno se dedica al fortalecimiento de estas estructuras musculotendinosas capsulares, compensaría el cruzado posterior. Entonces, por eso, generalmente los manejos quirúrgicos son para el cruzado anterior. Se pueden utilizar injertos de tendones puros, como son del semitendinoso, de la pata de ganso,
o una técnica que se llama HTH, que quiere decir hueso, tendón, hueso. Y lo que se saca es un injerto del borde inferior de la rótula, inserción de la TTA con un segmento de tendón rotuliano. Y por eso es hueso, tendón, hueso. Y esto es lo que se coloca como por unos túneles que se labran en el lecho de la tibia y del fémur para poder pasar este injerto y que reemplace a lo que es un cruzado anterior. Se utilizan hilos especiales, se utilizan tornillos para asegurar los anclajes de estos pequeños fragmentos óseos y que quede estable el injerto. Obviamente acá se puede dar un poco más de tiempo para que se trate de osteointegrar las porciones óseas al fémur y a la tibia, pero normalmente se utilizan para la rehabilitación, en este caso, inmovilizadores articulados para que el paciente empiece a movilizar la pierna, ¿sí? Las siguientes lesiones a continuación son las lesiones meniscales. Entonces, los meniscos son estas estructuras fibrocartilaginosas que las funciones son: aumentan la superficie articular de la meseta tibial, porque hay que entender la meseta tibial es plana. Entonces, estos meniscos aumentan la superficie articular, sí, más o menos así, para que los cóndilos femorales puedan funcionar. Ayudan en la amortiguación, en el deslizamiento, en las rotaciones. Son fundamentales las estructuras meniscales. Lesiones meniscales pueden revisar lo que son la clasificación de O'Connor, en la cual hay el sinfín de combinaciones de lesiones que son desgarros en la periferia articular, rupturas en el borde cercanos a las espinas de la tibia, rupturas longitudinales, desprendimientos. Hay un sinfín de combinaciones de las lesiones de menisco. Lo que hay que entender es que para planificar un poco las soluciones en las lesiones de menisco, hay que entender que el menisco, desde la parte interna, imagínense que aquí está la parte interna hasta la parte articular, o sea, aquí está la cápsula articular y aquí está la mitad del el medio de la meseta tibial. Desde aquí hasta afuera se la divide en zona blanca, 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 roja y roja, roja. ¿Qué quiere decir eso? Que en la parte medial más interna es una estructura blanca. Blanca quiere decir que no tiene irrigación, es una estructura inerte, vale decir como una uña. Entonces planificar ahí suturas, plastías con una sutura, tratar de que cicatrice, no va a suceder. A continuación viene la parte media, que es la roja blanca, que tiene un 50% de posibilidad de cicatrización. Y posterior a ello viene la zona roja, roja, que es la parte externa del borde. Y esa tendría una mejor capacidad cicatrizal. Entonces, dependiendo de ese mundo de lesiones, uno podrá analizar, obviamente, qué tipo de sutura o realmente si se puede suturar o si se tiene que sacar un pedazo de este menisco para darle solución al problema, ¿de acuerdo? Un poco a grandes rasgos para que entiendan cómo se maneja los meniscos. Pruebas semiológicas hay muchas. Yo manejo la prueba que es la prueba de Bragard, Apley, y para mí una maniobra muy decisiva en la patología meniscal es pedir al paciente que se ponga de cuclillas. Entonces, en una lesión meniscal, el paciente apenas puede agacharse porque ya viene el dolor. Luego, un dato muy importante en lesión meniscal es que el paciente refiera que se le tranca la rodilla. Generalmente eso está asociado a patologías meniscales, que el menisco puede luxarse, existe un fragmento grande que se interpone en esta parte medial de la rodilla y puede el paciente sentir que se tranca, se traba. Esto en cuanto a las lesiones más comunes de la rodilla. Después tenemos obviamente la siguiente patología que es muy común, que es la inflamación de la pata de ganso. La pata de ganso es una estructura tendinosa que se encuentra en el borde medial de la rodilla, a nivel de la meseta tibial, y se llama pata de ganso porque está compuesta por 3 grupos tendinosos: el semimembranoso, el gracil y el sartorio. Entonces, estos 3 componentes tendinosos son los que producen la pata de ganso.
Y obviamente está descrita la inflamación, que es la perancerinos, que es la inflamación de la pata de ganso. Un problema común, muy problemático, muy doloroso, porque está también en relación a una inflamación de la bursa de la pata de ganso. Entonces es muy dolorosa, les he dicho, las bursas hay que tener mucho cuidado, son problemáticas, pueden primero jugar un prize, puede llegarse a las infiltraciones, son muy complicadas las inflamaciones de la pata de ganso. Siguiente problema a mencionar, obviamente, está el mundo de las artrosis de rodilla. De la mano un poco con artrosis, obviamente, de la cadera. Entonces, la artrosis es este proceso degenerativo, el desgaste de la articulación, en los cuales puede haber antecedentes desde traumáticos, metabólicos, autoinmunes. Entonces hay muchos puntos los cuales nos puede llevar a una artrosis. La artrosis se caracteriza normalmente por pérdida del espacio articular. Esclerosis subcondral quiere decir que las imágenes de estos rebordes blancos de la superficie articular de cualquier articulación, hablando ahora de rodilla, siempre se denotan blanco, porque obviamente ese es el límite, bueno, es la estructura orgánica y con calcio, delimita blanco, es radioopaco. Pero con estas superficies articulares se dibujan más blanquecinas, quiere decir que está soportando mucho más trabajo y existen microfracturas debajo de ese cartílago articular, si es que hay todavía o es muy escaso. Entonces esto produce fracturas, cicatrizaciones y se dibuja o se pinta más blanco, más radioopaco. Esto es la esclerosis subcondral. La aparición de osteofitos, que son estas excrescencias óseas, crecimientos, conocidos como picos del oro, que denotan procesos inflamatorios crónicos. A continuación empiezan a aparecer los quistes óseos, quiere decir que se empieza a destruir la estructura ósea, obviamente, y ahí en esa etapa ya no hay espacio articular, ya está rozando hueso con hueso. Y finalmente aparecen las geodas, que son la confluencia de varios quistes, o sea, son cavernas de destrucción en las superficies articulares. Es difícil ya llegar a ver esto, bueno, se puede ver porque obviamente el paciente ya sufre mucho, es intolerable el sufrimiento. La etapa final de esto, ojalá pudiera llegar a esto fácilmente, es la anquilosis, que es la fusión de esta articulación. Finalmente esta articulación se une, pero es raro ver esto porque imagínense cuántos años de sufrimiento tendría que haber llevado a este paciente para que esta rodilla finalmente se fusione. Entonces, es por eso que, bueno, desde etapas tempranas se puede optar por algunas infiltraciones, por ejemplo, como el PRP, que es el Platelet Rich Plasma, que es un plasma enriquecido de plaquetas. Se puede infiltrar células madre, se puede infiltrar hialuronatos, que son geles para tratar de lubricar la articulación. En casos extremos y la última carta bajo la manga, en pacientes que no pueden optar por una cirugía, se infiltrará corticoides, ¿de acuerdo? Y finalmente, obviamente, la cirugía, el tratamiento definitivo es la prótesis de rodilla, prótesis de cadera, que son cirugías muy bonitas, muy agradecidas por los pacientes porque les retorna la vida de vivir sin dolor y sobre todo el movimiento de sus articulaciones, ¿sí? Obviamente son cirugías grandes, tienen que planificarse muy bien. Y si el paciente tiene enfermedades coadyuvantes, hay que manejar eso con un equipo multidisciplinario, pero es la mejor opción, ¿de acuerdo? Bueno, diáfisis tibia peroné, ya lo saben, otra vez es este mundo de fracturas diaficiarias, de buen pronóstico, de mal pronóstico. Sabemos que generalmente tienen que ir a soporte de carga. También la mejor opción son los clavos centromedulares. Rara vez en diáfisis se coloca hoy en día placas. Rara vez. Normalmente esta será para las diáfisis de radio y cúbito, pero normalmente son clavos centromedulares. Un poco entrando a lo que es la patología de tobillo, aquí estamos hablando obviamente de los esguinces.
Entonces ya les he dicho, los esguinces es difícil determinar en grave, leve, moderado, porque hay un compromiso de múltiples estructuras ligamentarias. Las peroneas tragalinas, peroneocalcáneas, ligamento deltoideo, la sindesmosis, músculo perio, hay muchas estructuras. Pero sepamos que generalmente estas lesiones son de manejo conservador, un yeso. Y cuando manejamos de forma conservadora quiere decir que realmente si se aplica un yeso, quiere decir que este paciente no puede mover el pie, no puede pisar. Entonces ustedes van a ver normalmente pacientes que están caminando con su yeso, un yeso especial que es como una bota, aún con sus muletas, pero están pisando, caminando. Seguramente que ese paciente va a ir mal, porque realmente se necesita un tiempo de reposo para la cicatrización de estos ligamentos, para que puedan sanar de lo mejor posible, en una posición anatómica lo más aceptable posible. Entonces el tratamiento es inmovilización y paz y reposo por 3 semanas, para luego retirar la inmovilización, el yeso y empezar la rehabilitación, ¿de acuerdo? Pero no existe nada mágico, son las 3 semanas de reposo que tienen que existir, ¿sí? Las fracturas del tobillo. Normalmente se utiliza una clasificación que es la clasificación de Weber. Weber, ¿por qué? Porque Weber solamente, pero toma en cuenta las fracturas del maleolo peroneo, porque es lo más frecuente a fracturarse. Entonces existen 3 grados de Weber, un grado Weber A, B y C. El A se toma en cuenta la sindesmosis tibio-peronea, esta unión que hay abajo en el tobillo entre tibia y peroné. Entonces dice que la Weber A es infrasindesmal, por debajo de la sindesmosis tibio-peronea. Y se indica que estas lesiones tienen gran posibilidad de manejo conservador. Quiere decir que tienen 0 posibilidad de que, y a partir de dónde parte la decisión cirugía o no, de si han comprometido la sindesmosis tibioperonea o no. Entonces, por eso el grado A dice que tiene 0 posibilidades de haber lesionado la sindesmosis. Entonces, es buen candidato para manejo con yeso. El grado B atraviesa, es una fractura que está a través o a la altura de la sindesmosis tibioperonea. Y se dice que tiene un 50% de haber lesionado la sindesmosis y obviamente un 50% de ser quirúrgica o no. Y las que son suprasindesmales se indican que casi un 100% es quirúrgica, que lo más seguro es que haya lesionado la sindesmosis y obviamente es una indicación quirúrgica. En cuanto a las fracturas del maleolo tibial, todas son quirúrgicas, todas. ¿Por qué? Porque el maleolo tibial es superficie articular del astrágalo. Entonces, como superficie articular del astrágalo, se tiene que operar siempre, ¿de acuerdo? Bueno, y ahí está la pregunta, muchas veces les digo, ¿cuántos maleolos tiene el tobillo? Obviamente todo el mundo generalmente dice tiene 2, en realidad tiene 3. Se considera un tercer maleolo la parte posterior de la tibia. Esta parte posterior de la articulación tibioastragalina se considera el tercer maleolo de Destot, así se llama. Entonces, por eso que muchas veces se pueden escuchar fracturas unimaleolares, bimaleolares, trimaleolares, porque tenemos este tercer maleolo tibial, de acuerdo, de Destot, que se decide su cirugía si compromete más allá del 25% de la superficie articular de este maleolo. Entonces ahí se opera, o si es menos, se maneja generalmente con un yeso. A ver, chicos, hasta acá es mucha información, está todo descrito, pero en los videos, ¿tienen alguna duda por el momento? En mi parte no, doctor. Ya, bueno, es mucho, sí, a ver, ojalá, bueno, con otra generación de ustedes al año tal vez se vuelva a las clases teóricas, magistrales, ahí uno puede desglosar esto de mejor manera que
que con videos y con estas pequeñas charlas, que obviamente asumo para ustedes es tedioso, aburrido, no es fácil estar acá sentado. Esperemos que vengan tiempos mejores. Bueno, doctores, entonces terminen de leer todo lo que está en los videos y nos preparamos entonces para el examen de este día martes, ¿verdad? Este martes es su examen final. Sí. Ya, entonces se han visto ya habilitada la plataforma para el trabajo práctico. Otra vez, por favor, por grupo, mándenme, refresquenme los grupos eh, para el trabajo práctico de la teoría, ¿ya? Y voy a asignar otra vez por grupos, ¿sí? Y ese mismo ejercicio es un pequeño trabajo práctico y que tiene que ser subido uno solo por grupo con el nombre de todos los integrantes, ¿de acuerdo? Entonces, si pueden hacerlo ya hoy día para que tengan tiempo y puedan ya subir su trabajo, ¿ok? Está bien, Muchas doctor. gracias, Muchísimas doctor. gracias. Ok, Muy doctores. útil. Sí, suerte. Nos vemos, bueno, el jueves en su examen directamente. Cualquier cosa estoy siempre para poder servirlos. Cualquier duda, conocen mi teléfono. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Se cuida. Cuídense, muchachos. Hasta luego.